buenas tardes a todos y a todas. Empezamos. La verdad es que 2020 ha sido un año, pues eso, complicado en muchos sentidos y bueno, pues a nivel legislativo con mucho movimiento. Entonces, bueno, en esta charla voy a repasar algunas de las cuestiones que tenéis que tener en cuenta desde el aspecto fiscal, si tenéis un negocio o estáis pensando en emprender un negocio. No es que haya muchas novedades fiscales, en el sentido que hay veces que, pues bueno, hay reforma de impuestos más en profundidad o los presupuestos generales del Estado pues traen más novedades. Este año realmente no es que haya novedades de gran calado en los impuestos, luego comentaremos, pero sí que normalmente en estos cursos que vamos dando todos los años, pues solemos repasar también cuestiones que son importantes y que generan bastantes dudas. Entonces, bueno, pues podéis preguntarme lo que necesitéis. Entonces, bueno, sigo adelante con la presentación, ¿vale? Lo que os decía, bueno, este año ha sido como un tsunami legislativo de BOEs y BOEs, que no había leído tantos BOEs en mi vida, todos los sábados por la mañana ahí con BOE nuevo, algunos con restricciones y otros con medidas fiscales, pues dirigidas también a paliar y ayudas también para autónomos, dirigidas también a paliar un poco pues los efectos económicos negativos de toda la crisis que hemos ido viviendo, pues por ejemplo, pues que han tenido que ver con el aplazamiento de impuestos, que también en este primer trimestre de 2021 tenemos una novedad en ese sentido y demás, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, siempre me gusta como ahí repasar los impuestos, ¿vale? De los que vamos a hablar. Hay impuestos que son estatales, que recauda la agencia tributaria, otros impuestos están cedidos a las autonomías, en el sentido del gobierno, en este sentido, el gobierno de Aragón, ¿vale? Como son el impuesto de transmisiones o el impuesto de sucesiones y donaciones. Y luego también tenemos los impuestos municipales. En los impuestos municipales, por ejemplo, se ha aprobado que eso no os lo he puesto en la presentación, pero porque lo sepáis, pues el Ayuntamiento de Zaragoza pues aprobó una reducción del IBI para algunos locales que hubieran realizado un acuerdo entre propietario e inquilino pues de bajada de renta y tal por el tema de los efectos de la pandemia. Y luego a nivel ya local de otros ayuntamientos en algunas otras zonas de Aragón, pues los ayuntamientos también han podido aprobar algunas ayudas o subvenciones específicas, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a centrar en el tema fiscal. Y bueno, las novedades que suelen llegar cada año vienen con los presupuestos generales del Estado. Esto es nada, como una pequeña gráfica que es de una iniciativa que se llama Fundación Cibio, que lo que hacen es traducir pues esos presupuestos generales pues de una forma con gráficas y tal para que podamos ver pues eso, dónde van nuestros impuestos, ¿no? Además, ahora tenemos candente el tema de me voy a Andorra, que no sé si algunos os lo habéis planteado, pero bueno, es como un tema muy de actualidad y también es algo en lo que la agencia tributaria va a poner el ojo, es decir, el control, ¿vale? Ya existe un control de la simulación de la residencia fiscal de los contribuyentes, de decir, bueno, también pasa, por ejemplo, en territorio foral. Navarra y el País Vasco tienen un régimen foral diferente, entonces hay personas que pueden decidir, oye, pues mira, me empadrono aquí para tributar menos o tributar de forma diferente, ¿vale? Entonces, como hay personas que me preguntan, ¿vale? A ver, el tema de la tributación en Andorra, realmente hay personas que se mudan a Andorra. Entonces, pues si tú te mudas a Andorra porque no tienes ningún interés económico en España, es decir, cuando ya tienes una empresa en España, tienes inmuebles en España, tienes algún centro que pueda ser tu negocio o aportarte ingresos en España, ya es más complicado a efectos de la gente, incluso una empresa con trabajadores, ¿vale? Que puede ser, pues ya es más complicado ante la agencia tributaria justificar que realmente tú estás en Andorra. Claro, en el caso de los youtubers y tal que ha salido ahora, pues al final como no tienes ninguna atadura de este tipo, pues dices, oye, yo me empadrono aquí, yo pago mis impuestos aquí y con todas las consecuencias, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la fiscalidad es diferente, pero pues es otro sistema diferente, pues un país diferente, ¿vale? En cuanto a también seguridad social y demás, ¿vale? Entonces, bueno, me apetece repasaros un poquito, aparte de contaros pues algunas novedades en IRPF, en IVA y algunas cuestiones que os pueden interesar,
pues por dónde va la agencia tributaria, porque la verdad es que estamos notando los profesionales, no soy yo que me han echado mal de ojo y en mi despacho me vienen todas las inspecciones, lo comento con compañeros que la verdad es que hay una actividad bastante importante de la administración, pues porque necesitan recaudar y eso se nota. Entonces nos están llegando muchos requerimientos y también pues vemos que cada vez tienen la administración tributaria más mecanismos de control y eso pues bueno, está muy bien porque hay que luchar contra el fraude, pero también es como una presión sobre los contribuyentes, pues simplemente cuando a ti te llega un requerimiento de la agencia tributaria, aunque esté todo bien, tienes que preparar documentación, contestar en unos plazos muy cortos, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues que si a alguien le ha llegado un requerimiento o está en un proceso de estos, es un poco el consuelo de los tontos, pero que sepáis que están a tope con esto la administración tributaria. No solamente en la plaza, que es Zaragoza, sino también yo tengo clientes de Madrid o Barcelona y es como algo, y por toda España, y es como algo generalizado, pues que, claro, también por cuestiones que os voy a explicar ahora, la agencia tributaria cada vez tiene más datos de nuestros personales, de nuestro patrimonio, de nuestra actividad empresarial y entonces lo tienen más fácil como para cruzar. Entonces, todos los años la agencia tributaria aprueba un plan que se llama Plan de Control Tributario y Aduanero, en este caso es de primeros de febrero, y entonces ahí se establece como, bueno, pues por dónde van a ir las líneas de la administración, que es lo que van a vigilar, ¿vale? Entonces, pues sobre todo, pues incide en eso, en un mayor control, en poder recabar más datos para hacer esos cruces que os digo, y en luchar contra el fraude y aumentar la recaudación, ¿vale? Entonces, aparte de eso, también han puesto en marcha unas herramientas, que luego os hablaré de ellas, que son unas herramientas tecnológicas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Han creado lo que llaman las Administraciones de Asistencia Digital, ADI, que es un apartado en la web de la agencia tributaria hay un apartado donde hay ciertas herramientas que pueden ayudar al cumplimiento de obligaciones tributarias. Por ejemplo, pues una predeclaración de IVA, ¿vale? Que es el modelo 303. También hay un localizador de dónde se realizan las operaciones, es decir, cuando tienes duda de, pues es que voy a vender una mercancía que sale de España, pero realmente se la estoy facturando a un cliente de Suiza, pero luego eso va a no sé dónde, bueno, pues esto que IVA lleva, ¿no? Pues bueno, hay como un localizador donde tú explicas cómo va a ser la operación y entonces te dice a qué impuesto está sujeto o cómo está grabada la operación, ¿vale? Luego, cuando habéis hecho en algún momento la declaración de la renta, ¿vale? Si os ha tocado, sabéis que la agencia tributaria nos facilita unos datos fiscales. Esos datos fiscales, ¿cómo los obtiene Hacienda? De las empresas y de lo que van comunicando diferentes pues, empresas y entidades. Si yo hago un donativo a una fundación, me aparece que he realizado ese donativo y que tengo derecho a una deducción. Eso es porque la fundación ha hecho una declaración informativa en la que ha comunicado que yo he hecho tal aportación con el DNI. Lo mismo con movimientos bancarios, lo mismo cuando yo vendo una casa y ante notario firmo, pues eso va comunicado como que se ha hecho una transmisión. Entonces, cada vez la agencia tributaria está más capacitada para recibir datos, ¿vale? Y, por tanto, eso facilita el cumplimiento de que cuando tenemos que hacer la renta, pues bueno, todos los datos los tenemos ahí. También os he puesto en la diapositiva anterior el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y no vale, no es como Hacienda no me ha puesto esto en datos fiscales, pues yo no lo incluyo, porque el contribuyente siempre es el responsable de verificar y validar que todo eso está bien. Si no, puede venir una sanción por haber omitido ciertos datos, ¿vale? Luego también se está planteando una posible unificación de los libros registro de IVA y IRPF, luego os cuento de qué va esto, ¿vale? Luego también la agencia tributaria lo que quiere es prevenir el incumplimiento de las obligaciones tributarias y que exista fraude. ¿Qué es lo que están haciendo? Una campaña sigue, pero empezó en 2020 o yo creo que alguna en 2019, ¿vale? De revocación del CIF, del NIF, de las empresas que estén inactivas o no, pero que no presenten impuestos de sociedades, cuentas anuales, es decir,
que no estén cumpliendo con sus obligaciones. Porque cuando te quitan el NIF es como que te quitan el DNI. Entonces, si realmente esas empresas están trabajando sin cumplir con sus obligaciones tributarias, al quitarte el NIF no puedes operar con la cuenta bancaria ni, bueno, prácticamente no puedes hacer nada, no puedes depositar nada en el registro mercantil. Entonces, es una forma como de bloquear para que hacia la empresa, si realmente está en una situación de que están funcionando o quieren funcionar, tengan que regularizar todo eso y presentar pues todos los impuestos que les faltan, las cuentas anuales y todo lo que la empresa no haya hecho en ese periodo con respecto a sus obligaciones tributarias, ¿vale? Y bueno, también pues bueno, el control también a nuevos contribuyentes, ¿vale? Personas que empiezan sobre todo con las comprobaciones censales. Hay comprobaciones que realmente no es que sea una inspección, simplemente Hacienda dice, bueno, yo tengo que tú te has dado de alta en tal epígrafe, ¿vale? Y quiero ver qué haces, y quiero ver las facturas, a ver qué tipo de facturas te estás poniendo. Entonces ahí, si cuando te piden las facturas ven que te estás metiendo una factura de, no sé, pues del teléfono, que luego hablaremos, si te metes el 100% de teléfono, pues a lo mejor te dicen, oye, ten en cuenta que esto no lo puedes hacer así. Entonces, no es una inspección como tal, son como recomendaciones que da la agencia tributaria en las comprobaciones censales. Claro, si luego hay una comprobación o una investigación y no estás haciendo las cosas correctamente, pues ahí ya sí que se pueden derivar sanciones y demás, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hacen también? Mandar muchas cartas informativas, ¿vale? Cartas informativas como, por ejemplo, hemos visto que tus entradas del banco han sido 50.000 y que tus salidas del banco han sido 20.000. Por tanto, eso se interpreta que has tenido que ganar 30.000 euros, ¿no? Si a lo mejor tú en tu declaración de renta no has declarado eso, pues la agencia tributaria puede decir, oye, pues no me coincide, aquí como me falta pasta por algún lado, ¿no? Y pueden mirar los movimientos bancarios, de hecho pasa y hemos tenido comprobaciones de este estilo, que luego explicas, oye, mira, que es que hago transferencias de una cuenta a otra, aquí tienes todos los movimientos, todo facturado, no hay B por ningún lado, está todo bien, vale, pues ya está. Pero bueno, has tenido que hacer la labor de explicar todo eso, ¿no? Entonces sí que a veces hay cartas de ese tipo, también cartas, ¿vale?, que hacen referencia a cuestiones estadísticas del sector. Incluso podría llegar una carta de, oye, tienes una, no sé, una tienda de comestibles. Pues hemos visto que el margen que aplicas el margen que tienes sobre ventas es de tanto y en tu sector tenemos información que es de no sé cuánto. Algo pasa, en plan de, me faltan ingresos, ¿vale? Algo pasa. Entonces, esas cartas son simplemente avisos informativos, pero que es para que el contribuyente vea que realmente la agencia tributaria pues que tiene esa información y que es capaz de recabar según qué datos y un poco pues amenazar a que todo se haga correctamente, ¿vale? Luego también con todo el tema pues, de la pandemia y bueno, pues la imposibilidad de acudir a visitas a la inspección y tal, se ha establecido, yo todavía no lo he probado, un sistema que no sé si es a través de Zoom como lo hacen, pero bueno, como que a través de vídeos el contribuyente pueda comparecer ante la agencia tributaria sin tener que ir presencialmente en las oficinas. Porque lo que está pasando es que igual que hay mucho volumen de requerimientos y muchas comprobaciones que se mandan, muchas de forma automática, luego cuando tiene que haber una actuación personal del agente o el técnico tributario, claro, pues a veces hay que comparecer, entonces pues tal como están el tema de las oficinas por los aforos, por las distancias, porque hay parte de la agencia tributaria que está teletrabajando, pues bueno, está siendo todo como muy complicado y los procesos se alargan mucho en el tiempo. Entonces, por eso se ha establecido el poder hacer, digamos, esas comparecencias online. Y luego también los libros registros se han estructurado de una forma determinada, ¿vale? Veréis por qué. Luego os cuento, porque esto es algo de 2020, pero que lo tenéis que tener muy presente. Es decir, la agencia tributaria ahora cuando nos pide algo, cuando nos pide nuestra contabilidad, quiere que sea en un formato determinado, no le podemos mandar lo que nosotros queramos, además de tener que ser siempre en formato digital y las facturas escaneadas y tal. Además, antes, aunque te las pidieran así, pues aún podías ir con el paquete de facturas y decir, oye, escanéamelas. Ahora con el COVID
no entra ni un papel a la agencia tributaria, ¿vale? Por eso os aconsejo que si tenéis un negocio, pues podéis tener vuestra documentación digitalizada y ordenada, que ojalá no nos miren nunca, ¿vale? Pero bueno, si es el caso que os piden información, pues poderla tener de alguna forma accesible para enviarla así a la agencia tributaria, ¿vale? Entonces, más cosas sí que os cuento de pues vigilancia por parte de la administración, que no son novedades, o sea, que lo vienen haciendo, pero ya os digo que se intensifica el control. Pues, por ejemplo, el tema de los software de doble uso, ¿vale? Es decir, es un software que tú tienes en el TPV, en la caja registradora del negocio, y entonces pues es como que tú decides lo que quieres ticar y lo que no, ¿vale? Entonces la agencia tributaria sabe que existen ese tipo de sistemas y entonces puede ser que cuando haga inspecciones sobre el terreno pues detecte si un negocio utiliza ese sistema o no, ¿vale? Luego, bueno, lo de la residencia fiscal ya os lo he comentado, es decir, ver que realmente si una persona está tributando en Andorra o donde sea, que realmente está allí, ¿vale? Con las medidas de control que tiene la agencia tributaria. Luego también controlar el tema del recargo de equivalencia, que eso os lo explico luego en qué consiste, que también hay como una herramienta que han creado para poder comprobar, ¿vale? Y luego, bueno, pues al final pone el foco en detectar economías sumergidas, sobre todo también con las nuevas actividades digitales, ¿vale? En Internet, que realmente ahora para ponerse a vender en Internet pues hace falta como pocos recursos, no es como rápido, pues asegurarse que de alguna forma esas actividades que se están realizando están dadas de alta y declarando sus impuestos, ¿vale? Os he puesto ahí atención leyenda urbana de los 3.000 euros, ¿vale? Porque nos pasa en los cursos, tanto a mi compañero Daniel como a mí, que a veces cuando preguntamos y tal, pues hay personas que piensan que realmente si estás facturando poco o no llegas a 3.000 euros, pues como que no hay que hacer nada, ¿no? Y eso no es así. Hay que darse de alta en actividad económica desde el primer euro y cumplir con las obligaciones tributarias, pues IVA, renta, bueno, impuesto de sociedades o lo que sea, ¿no? El tema de los 3.000 euros se dice porque hay una declaración que se llama 347, que precisamente estamos haciendo ahora en febrero, se acaba a final de mes el plazo, que contrasta las operaciones entre empresas, clientes y proveedores de más de 3.000 euros. Entonces, es cierto que la agencia tributaria tiene la información de si yo le he comprado más de 3.000 euros a una empresa, pues 4.557, pues tiene esa información con el CIF de la empresa y el código postal, pero no quiere decir que porque yo a esa empresa le haya comprado 100, pues esos 100, como no llega a la cifra, esa empresa no tiene que declararlo, ¿vale? A eso me refería. Luego también, bueno, pues los notarios cada vez que se hacen escrituras, pues también comunican los datos correspondientes. Vale, a ver si me habéis puesto algo en el chat, perdonad. Ah, vale. Vale, que decía Olga que no veía, pero ya está. Vale, genial. Bueno, pues más cosas. Bueno, lo que os decía, ¿vale? De Internet, actividades digitales, pues tema de YouTube. ¿Cómo tributa la creación de contenido digital? Es decir, tengo un blog que monetizo, recibo anuncios, o sea, recibo ingresos por publicidad, por anuncios, tengo un canal de YouTube o una cuenta de Instagram en la que pues promociono productos o lo que sea, ¿vale? Entonces es una actividad económica que es una actividad, digamos, de publicidad. Entonces todo eso tributa pues como una actividad de consultoría o una actividad de venta o intermediación de lo que sea, ¿no? Y entonces las personas que lo hacen pues están sujetas a obligaciones fiscales independientemente de que incluso reciban esos ingresos de plataformas que pueden estar en el extranjero, en otros países, pues Twitch o Patreon, ¿vale? No sé si os suenan este tipo de plataformas, pero digamos que se pueden recibir unos ingresos de forma recurrente por el contenido en vídeo o escrito fotográfico, como sea, que se va subiendo a las plataformas. Entonces, bueno, pues a veces como recibes pagos por PayPal de no sé dónde, ¿vale? Pues hay gente que dice, no, esto no se declarará. Bueno, cualquier ingreso que tú recibas por una actividad que estás realizando es susceptible de ser declarado y tributar, ¿vale? Luego también están prohibidas las operaciones en efectivo superiores a 2.500 euros, es decir,
Si vamos a, no sé, comprar muebles para nuestra casa pues no, y nos cuestan 3.500, no podemos pagar en efectivo en la tienda de muebles, tendríamos que pagar con una transferencia, ¿vale? Así, digamos, la agencia tributaria se asegura de que en esas operaciones hay una transacción electrónica y, por tanto, un registro, y entonces tienen que ser declaradas. Esto llevan tiempo diciendo, porque también hay otro proyecto de prevención contra el fraude y tal, que lo van a bajar a 1.000 euros, ¿vale? Pero de momento sigue siendo 2.500, ¿vale? Vale, a ver, me dice Amelia, ¿las ventas por Wallapop o similar cuentan para Hacienda? Bueno, las ventas que se realizan por Wallapop normalmente son de objetos de segunda mano, ¿vale? Entonces, ¿cómo tributan los objetos de segunda mano? Pues hay un impuesto autonómico que es el impuesto de transmisiones, que realmente tendrían que pagar impuesto de transmisiones. Claro, como son transacciones tan pequeñas, ¿vale? Es algo que pues no se suele declarar, y el Gobierno de Aragón tampoco se va a poner a mirar si has vendido una tele antigua por 150 euros y no le has pagado el 0, de transmisiones, ¿no? Y luego, en cuanto a renta, claro, tú tienes algo en tu patrimonio, es decir, tengo una tele que me costó 1.000 y la vendo por 250. Ahí realmente estoy teniendo una pérdida patrimonial. Otra cosa es utilizar Wallapop o plataformas de intercambio para hacer negocio como si fuera una tienda, ¿vale? Con bienes que son nuevos o, ¿vale? O sea, hay que diferenciar cuando hacemos, digamos, limpieza de trastero y entonces pues nos sacamos unos eurillos vendiendo las cosas antiguas que tenemos por ahí, o que realmente sea un negocio, ¿vale, Amelia? Que ahí sí que ya estaríamos bueno, pues a como cualquiera que tiene una tienda y está comprando y vendiendo bienes. Lo mismo eBay y este tipo de plataformas, ¿vale? Luego, también hay, gracias a ti, también hay control de las operaciones vinculadas, ¿vale? ¿Qué son las operaciones vinculadas? Que además hay un modelo específico que es el 232. Son las operaciones entre socio-sociedad. Es decir, si yo tengo una sociedad limitada y realizo operaciones con mi sociedad, por ejemplo, que yo soy propietaria de un local y le alquilo ese local a mi sociedad, no le puedo poner un precio de 1 euro si el precio de mercado son 1.000 euros, ¿vale? Tengo que establecer un precio de mercado o similar al de mercado. Lo mismo si, por ejemplo, hago operaciones, pues yo tengo una sociedad limitada y mi marido tiene otra sociedad limitada. Yo digo, mira, como yo tengo beneficios y él tiene pérdidas, me va a pasar una factura de servicios prestados que la vamos a valorar justo en lo que a mí me interesa. Bueno, pues todas las operaciones tienen que obedecer a una realidad y además tienen que ser de un precio, lo que os digo, de mercado, que se pueda justificar esa transacción en caso de que Hacienda la mirara. Y eso sería una operación vinculada porque es de pues personas que son familias, personas cónyuges, ¿vale? O lo que os digo, del socio con su propia sociedad en operaciones que se puedan realizar. Por ejemplo, también es algo bastante frecuente que en el caso de que una sociedad pues no tenga liquidez suficiente, sea el socio o la socia quien ponga dinero, ¿vale? Quien le preste dinero. Pues esos préstamos son perfectamente factibles. Tú puedes prestarle dinero a tu sociedad en lugar que tu sociedad se lo pida a cualquier entidad financiera. Pero hay que establecer un tipo de interés de mercado, ¿vale? Que con esto es un poco, porque claro, tipo de interés de mercado, también dices, oye, yo lo tengo en el banco y no me da nada, pues para eso se lo doy a mi sociedad, ¿no? Pero bueno, en el sentido, se lo doy de forma gratuita, sin cobrar intereses. Pero sí que es algo que la agencia tributaria también comprueba, ¿vale? Que esas operaciones estén sujetas a un tipo de interés de mercado. Vale, luego lo del TPV de conveniencia, ¿qué es esto? Es que imaginaros que yo tengo una cuenta bancaria embargada. Entonces tengo una tienda y digo, es que claro, todo lo que ingrese me lo van a embargar. Bueno, pues le digo a mi prima que se abra una cuenta bancaria y pongo el TPV a su nombre y es el TPV que yo tengo en la tienda. Esos ingresos van a una cuenta bancaria que nadie embarga y luego yo ya me apaño con ella y me da el dinero, ¿no? Os he puesto así un ejemplo, pero bueno, pues es algo que la agencia tributaria también puede controlar, la titularidad de los medios de cobro que están utilizando. Ahora también está como muy de moda, ¿vale? Para pequeñas transacciones y el Bizum. Bizum está pensado para transacciones entre particulares, no tanto para negocios, ¿vale? Es decir, cuando a lo mejor tienes que, pues no sé, pagar una comida entre varios, bueno, ahora
pues 4, ¿no? Tampoco podemos hacer mucho. Y entonces, bueno, pues lo paga una persona del grupo y el resto pues le hacen una transferencia inmediata con el móvil. Pero sí que hay negocios que están utilizando ese Bizum como medio de pago. Entonces, no pasa nada, eso al final se registra en la cuenta bancaria. Luego, a la hora de declarar los ingresos, pues bueno, se declaran, tendrán que llevar la factura correspondiente y el medio de cobro ha sido ese, como podría ser efectivo, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Bueno, el tema de las diligencias de embargo, no sé si habéis visto alguna vez alguna, si tenéis una empresa os ha podido llegar. Esto es cuando hay una empresa que debe Hacienda y no paga, pues debe IVAs, bueno, lo que sea, Hacienda le intenta embargar de las cuentas. Si en las cuentas no tiene dinero, intenta embargar créditos, que es que les manda cartas a los clientes de esa empresa y le dice: oye, esta empresa me debe dinero, no se lo pagues, págamelo a mí, que soy la administración tributaria y me debe dinero y yo voy antes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Es que esas cartas, ¿cómo sabe la agencia tributaria con quién estás trabajando, quiénes son tus clientes? Por el 347, que es esta declaración que os digo de más de 3.000 euros. Claro, imaginaros que yo tengo una deuda del año pasado, ¿vale? Que la agencia tributaria está intentando cobrarme, pero todavía no he presentado el 347 de este año. Es decir, la agencia tributaria puede tener datos de las operaciones que yo hice el año pasado, que a lo mejor eso está requete cobrado y de ahí no puede repescar nada. ¿Qué pasa? Que como ahora está el sí, que ahora os hablaré, que es el suministro de información inmediata, la agencia tributaria, incluso tal como van avanzando las cosas, nos podría mandar una carta diciendo: sé que vas a recibir una factura próximamente de no sé quién, no se la pagues, págamela a mí, ¿vale? Entonces, son herramientas que la agencia tributaria tiene para asegurar el cobro de deudas tributarias, porque una cosa es lo que la agencia tributaria hace para luchar contra el fraude y conseguir recaudación, pero otra cosa es cobrarlo. Es decir, una vez que han levantado actas una empresa y tal, depende de la situación que tenga la empresa, pues a lo mejor la empresa está en una situación de insolvencia y a la agencia tributaria le cuesta cobrar eso, ¿no? Entonces, son esos los mecanismos que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, la administración tributaria pues tiene 4 años para mirarnos, para lo bueno y para lo malo. Es decir, si a nosotros nos hemos dado cuenta que el año pasado se nos olvidó aplicar una deducción fiscal beneficiosa, podemos reclamar a la agencia tributaria y pedir ingresos indebidos si hemos pedido de más, ¿vale? O sea, si hemos pagado impuestos de más. Y lo que os decía, que es importante tener toda la documentación en formato digital porque así nos la van a pedir, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiere la agencia tributaria? Pues que cumplamos con la legislación, que no nos quejemos cuando nos levante actas, nos quite gastos o lo que sea, ¿vale? Que también nos chivemos de las malas prácticas y por ejemplo, para los profesionales hay un código de adhesión de buenas prácticas tributarias, ¿vale? Que eso en principio no tiene de momento una trascendencia en el sentido que no por apuntarnos ahí los profesionales que asesoramos empresas vamos a tener un trato de favor ni nada, pero sí que hay una norma que os pongo ahí, que es la UNE 19.602 de compliance tributario, que al final sí que, igual que en otras áreas, se empezará por las grandes empresas, pero cada vez se establecerán pues eso, cuestiones que tienen que ver con la transparencia, con el control y con la información de que las empresas tienen que dar respecto a las operaciones que realizan y la fiscalidad que aplican, ¿no? Y por qué hacen las cosas de una determinada forma, ¿vale? Entonces, os he puesto ahí todos esos cuadraditos, ¿vale? Todos esos son herramientas que algunas ya son del año pasado y otras son nuevas, que del sistema este que os digo, de ADI, para ayudar al contribuyente a cumplir con sus obligaciones, ¿vale? Como veis, por ejemplo, pues con el modelo 390, ¿vale? Que es un modelo de el resumen anual de IVA. Pues ahí hay una ayuda para poder confeccionar el modelo. Luego también, pues hay una calculadora también de prorratas, ¿vale? Cuando la prorrata es una regla que se aplica cuando en un negocio, un autónomo o una empresa tiene ingresos que están sujetos a IVA, ingresos que están exentos de IVA, ¿vale? Pues ahí hay que hacer una proporción
para calcular el IVA deducible y entonces pues con esa calculadora digamos que se facilita eso, ¿vale? Luego también hay una tabla de sectores, de actividades, que esto creo que os lo he puesto por aquí, bueno, más adelante. Bueno, comentaros sobre el IVA de las operaciones intracomunitarias, que a veces esto genera bastantes dudas de tengo que facturar a otro país, pues tengo que aplicar IVA, ¿no? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces, hay que diferenciar lo que son los países terceros, extracomunitarios, y lo que son los países de la Unión Europea, ¿vale? Porque existe el ROI, que es el Registro de Operadores Intracomunitarios, que es un registro a nivel europeo, que es un registro gratuito, donde se inscriben las empresas. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo que hacer una operación con Francia, es decir, yo le presto servicios de consultoría a una empresa francesa, yo estoy inscrita en el registro de operadores intracomunitarios y la empresa francesa también, en esa operación no se desembolsa el IVA del 21% español, que de otra forma, si no se está en el registro, yo lo tendría que aplicar a esa empresa por mis servicios, ¿vale? Entonces, porque de ser así, claro, la empresa francesa iba a soportar un IVA español que no se iba a poder deducir en sus declaraciones francesas, igual que yo si compro algo a una empresa francesa, alemana, italiana, porque además el tipo de IVA en Europa no está armonizado. Cada país tiene un tipo de IVA diferente, ¿vale? Entonces, el registro de operadores intracomunitarios cada vez es más frecuente inscribirse por también los servicios que se contratan, por ejemplo, servicios por suscripción, servicios online. Es decir, si yo utilizo pues Google AdWords para publicitar mi negocio o patrocino publicaciones en Facebook, pues por ejemplo Facebook es una empresa que está en Irlanda, ¿vale? Entonces ya estoy haciendo una operación intracomunitaria a veces sin saberlo. Quiero decir que hace unos años pues era de, que voy a comprar a Francia, sé que tengo que pedir esto, que voy a vender a Italia, sé que tengo que pedir esto, pero ahora a veces estamos haciendo transacciones online y ni siquiera sabemos dónde estamos comprando a veces, hasta que no vemos de dónde nos viene esa mercancía, ¿no? O ese servicio o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de países de fuera de la Unión Europea? Y, por ejemplo, en el caso de transacciones de bienes, ahí tenéis que solicitar pues ya serían importaciones o exportaciones, sujetas a aranceles, aduanas y tal, y hay que solicitar el número EORI, ¿vale? Que ahora os cuento un poco más sobre esto por el tema de Reino Unido. Entonces, resumiendo un poco, existe un censo, que es el censo BIES que os pongo ahí, que yo puedo consultar ahí a nivel europeo, poniendo el CIF, si una empresa del espacio europeo es operador intracomunitario. Entonces, si yo soy operador intracomunitaria y esa empresa con la que voy a trabajar también está en ese registro, es operador intracomunitario, voy a poder hacer la transacción sin que se aplique el IVA del país. Pero voy a tener que declararlo luego en el modelo 349 y también en el modelo 303 de IVA. Es decir, en el modelo 303 de IVA hay varias casillitas y hay una de entregas intracomunitarias. Entonces, las entregas intracomunitarias, que son ventas, pueden ser de bienes o de servicios. Y las adquisiciones, las compras, lo mismo. Puedo comprar bienes o puedo comprar o adquirir servicios. Entonces, eso lo tengo que declarar aparte en el modelo de IVA y también en la declaración informativa 349 que se hace con carácter trimestral, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con Reino Unido? Que Reino Unido, antes del Brexit, formaba parte de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ahora, desde el 1 de enero de 2021, ya después de todo el periodo transitorio, está fuera de la Unión Europea, con lo cual ya esas operaciones dejan de ser intracomunitarias y ya serán exportaciones o importaciones de bienes o de servicios, ¿vale? Entonces, en el caso de que sean de bienes, necesitamos el número ORI, que es un número que se pide ante la agencia tributaria, que, bueno, se solicita en el momento con certificado digital. No os he comentado que la inscripción en el registro de operadores intracomunitarios no es automática, ¿vale? Y, de hecho, a veces tarda porque la agencia tributaria quiere hacer una comprobación. Esas comprobaciones censales que os decía antes, ¿vale? De a ver en qué actividad está de alta, a ver qué tipo de factura recibe, a ver por qué, si no tiene un almacén o no tiene un local informado aquí, me dice que pide el registro intracomunitario, a ver si va a querer comprar cosas que no son de la empresa y ahorrarse el IVA o no sé. Bueno, a ver, es verdad que con el tema del IVA y operaciones triangulares y tal, pues bueno, que ha habido fraude, pero sí que nos encontramos con personas que
se dan de alta para, pues no sé, imaginaros pues alguien que se dedica a, no sé, desarrollo informático y que va a trabajar para una empresa alemana. Pues es que para facturar a esa empresa necesita el registro de operadores intracomunitarios. Pues bueno, desde el alta, en autónomos, en actividad, pues a lo mejor la agencia tributaria tarda 3 semanas o más si le mandan una carta a casa porque quieren ver, porque lo pide, qué operación está haciendo. Entonces esto, la verdad es que es ahora más ágil, pero aún así a veces, pues bueno, es un problema no conseguir digamos, el numerito intracomunitario, que es el VAT, que al final es ES, ¿vale? De España, con el NIF detrás, el DNI o el CIF detrás, para realizar esas operaciones, ¿vale? Y luego también, a efectos de impuesto de renta de no residentes, tener en cuenta que cuando una persona que es no residente en España, pero tiene algunos ingresos en España, como puede ser tener un piso alquilado, puede tener que hacer declaraciones en España. No hace declaración de renta, hace una declaración que se llama declaración de renta de los no residentes. Entonces, para personas que ahora, pues bueno, que viven en Reino Unido y que tienen, por ejemplo, un piso en España, pues el gravamen cambia y además no se pueden deducir los gastos del alquiler pues de comunidad o seguro tal, pues no se pueden deducir ningún gasto. Entonces, esas personas en ese sentido, digamos, fiscalmente les ha perjudicado ese cambio, ¿vale? El tema de la residencia, que os lo he comentado antes cuando os decía el tema de Andorra, eres residente fiscal en un país y por tanto tienes que declarar los impuestos ahí cuando has pasado más de 183 días, ¿vale? Es decir, que has vivido más de la mitad del año en ese lugar. Vale, esto es lo que os decía, que os pongo ejemplos de estas herramientas, ¿vale? Que ha creado la agencia tributaria. Esto es un localizador de prestación de servicios. Entonces, yo quiero saber, pues, por ejemplo, un servicio de transporte, ¿vale? Y entonces va rellenando ahí qué servicio se trata. Transporte, ¿desde dónde se presta? Desde tal, ¿hacia dónde? Tal. Y entonces pues te va diciendo cómo está, cómo tributa la operación, si está sujeta a IVA o cómo, ¿vale? El tema del recargo de equivalencia, que también hay un servicio de estos de ayuda, os explico qué es el recargo de equivalencia. El recargo de equivalencia es un régimen especial de comerciantes minoristas, es decir, no para sociedades, para personas que están dadas de alta como autónomos, como empresarios y empresarias individuales, que tienen un comercio y venden un producto sin transformar. Es decir, yo me compro esto a un distribuidor y lo vendo en mi tienda, pero no le cambio nada ni hago ningún tipo de transformación. Pues bueno, yo esto lo vendo con IVA, ¿vale? Al tipo de IVA que corresponda pues al 21%, pero cuando lo compro pago un recargo, ¿vale? Que en este caso, como es un IVA general de un 21%, el recargo es de un 5,2%. Es decir, es como que me cuesta más caro. Y diréis, pues si te cuesta más caro, ¿esto por qué? Bueno, porque a cambio las personas que tributan en el recargo de equivalencia no realizan declaraciones de IVA. Es decir, no tienen que comunicar a la agencia tributaria cuál sería sus ingresos, descontarse de los gastos, no. Digamos que la agencia tributaria dice, tú me pagas el 5,2 de las ventas, de las compras de mercancía que realices y con eso ya me doy por satisfecha, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, hay que pagar ese recargo. Entonces, ¿qué es lo que vigila la agencia tributaria? Comerciantes minoristas que tendrían que estar en régimen de recargo de equivalencia que a lo mejor no se les está aplicando ese recargo, ¿vale? Entonces, con esa herramienta se puede consultar, pues son minoristas que están en recargo de equivalencia a los que habría que aplicar el recargo. Por ejemplo, imaginaros que yo vendo pulseras, ¿vale? Que hago pulseras de artesanía, entonces, pues bueno, yo las vendo y cuando yo las vendo, pues les aplico el tipo de IVA del 21%. Pero si hay una tienda que me quiere comprar esas pulseras, como las va a comprar para vendérselas al consumidor final y no las va a modificar, realmente yo le tengo que vender con IVA más recargo de equivalencia, ¿vale? Y esa persona tendrá que soportar ese recargo. No sé si esto os queda claro, me apetece explicarlo porque a veces genera muchas dudas y de hecho a las personas que pues tienen comercios, a la hora de calcular el margen también dicen, bueno, pero esto me cuesta ¿cuánto? El 21, el 5,2, ¿no? ¿Cómo lo tengo que
qué hacer. Entonces, bueno, el resumen que la agencia tributaria lo que quiere es que ese recargo no se quede por ahí sin pagar, ¿vale? Luego también está el tema del asistente censal. Cuando nos damos de alta en una actividad económica hay que elegir un epígrafe de actividad, un IAE que normalmente se corresponde con un CENAE, ¿vale? Son dos clasificaciones de impuesto a actividades económicas y CENAE, clasificación de actividades económicas. Entonces, la agencia tributaria ha puesto a disposición también una herramienta para decir, oye, ¿qué vas a hacer? Búsquedas, ¿no? De, oye, yo voy a hacer esto, o, oye, he pensado darme de alta en la actividad 899, que es la que os he puesto ahí. Pues mira, según unas consultas a la Dirección General de Tributos, los logopedas están de alta en esta actividad, con lo cual, si yo soy logopeda, sé que tengo que elegir esa actividad, ¿vale? Pastor evangelista, reverendo, bueno, esto de las actividades es como un mundo. Es curioso que hay actividades que sí que están tipificadas con un epígrafe y luego muchas actividades pues que a lo mejor son nuevas, pero no tan nuevas, es decir, no sé, dedicarse al marketing digital y cuestiones así, pues no están contempladas como tal y siempre hay que elegir como epígrafes, pues como este 899, que es un poco como el cajón desastre de, bueno, no he encontrado la actividad a la que me dedico, pues elijo esta que parece que puede ser, ¿no? Entonces, bueno, por un lado no es importante y por otro lado sí, ¿vale? Y de hecho, ya os he dicho que la agencia tributaria hace comprobaciones censales, porque si yo tengo varias actividades, imaginaros que yo pues hago consultoría empresarial y luego aparte tengo una tienda online en la que pues vendo esas pulseras que os he dicho que, ¿vale? Pues tengo que tener un epígrafe de actividad de economista de consultoría y luego tengo que tener otro de pues, artesanía o lo que sea. Porque si resulta que yo solo tengo uno, digo, va, con uno ya vale, y empiezo a meterme en mis declaraciones pues materiales de las pulseras que yo hago, y la agencia tributaria de mira dirá, pero a ver, si usted es economista y consultora, ¿por qué está aquí teniendo gastos de accesorios y tal? Si realmente no lo necesita para su actividad, ¿vale? Por eso es importante. Vale, me dice Amelia que es periodista. Sí, estás en el 861, ¿vale? Que es el epígrafe donde están, pues, artistas. De hecho, a veces me río con una persona que me dice el epígrafe de los muertos de hambre, ¿vale? Pues eso, todo, que se dedica al mundo artístico y entonces dices, oye, es que yo realmente, o por ejemplo, traductores, ¿vale? Que dices, que bueno, creo que de traductores hay uno específico, pero por ejemplo de periodistas, como dice Amelia, no hay ninguno. Entonces dices, bueno, pues tienes que ir a ese, que dices, jo, pues no me pega mucho porque veo el epígrafe, la descripción y pone alfareros de artesanos y yo soy periodista que no tengo que ver, ¿no? Pero es por lo que os digo, porque hay actividades que no están tipificadas y entonces hay que elegir el epígrafe donde mejor encaja. Y si no, siempre está lo que os digo, el cajón desastre este de epígrafe 899, que es un poco donde todo lo que no cabe en los anteriores, pues cabe ahí, ¿vale? Entonces, bueno, os cuento un poco sobre el sí, ¿vale? El sí, esto no es nuevo, es desde 2017, es un sistema de suministro de información inmediata, tan inmediata, ¿vale? Que las empresas que están bajo este sistema, obligadas a ese sistema, te puedes incluir voluntariamente, pero ahora me vais a entender que nadie quiera, salvo que le obliguen, es porque desde que tú recibes una factura, tienes que comunicar, o emites una factura, tienes que comunicar los datos a la agencia tributaria, no enviar la factura como tal, pero sí los datos pues, de NIF, base imponible, fecha de la operación, ¿vale? Es como pues, una contabilidad en tiempo real y también una inspección en tiempo real, porque la agencia tributaria va a un clic y ya sabe las operaciones que has hecho en la última semana, ¿no? Entonces, bueno, este sistema es obligatorio para grandes empresas, ¿vale? Y luego también empresas que están inscritas en el registro de devolución mensual, ¿vale? Grandes empresas es con una cifra de negocios, una cifra de ventas superior a 6 millones de euros. O empresas que como realizan la actividad, pues no quieren esperar todo lo que tarda la agencia tributaria a devolver el IVA y dicen, oye, pues prefiero presentar las declaraciones con carácter mensual y someterme a esta comprobación, pero así sé que periódicamente voy recibiendo ese IVA a mi favor y por tanto me compensa esa burocracia. Me refiero a actividades que a lo mejor están soportando un IVA del 21 y por, no sé, pues dedicarse a la alimentación
aplican un IVA del 4%. Pues claro, a no ser que vendan mucho, ¿vale? Pero siempre van a tener, o muchas veces tienen un IVA a su favor, ¿no? Entonces tienen que esperar a que llegue final de año, el cuarto trimestre, pedir la devolución, los 6 meses que Hacienda tarda en devolver. Entonces, por eso hay actividades que deciden inscribirse en este registro, ¿vale? Entonces, vais a decir, bueno, a mí para los 6 millones de euros, anda que no me queda, ¿vale? Pero claro, este sistema que por un lado la agencia tributaria dice, esto está genial porque así no tienes que presentar el 347 de más de 3.000, no tienes que presentar el 390, me van a tener que presentar si ya tenéis los datos, o sea, los tenéis casi en tiempo real, pues normal, ¿no? Que nos liberéis un poco de obligaciones tributarias. Pues bueno, es, digamos, lo que, no sé en cuánto tiempo, ni cómo, ni qué formato, ¿vale? Pero realmente es al final lo que quiere la agencia tributaria, pues tener nuestros datos cuantos más controlados mejor para poder hacer cruces y que no se escape nada, que nunca cambiemos una factura de fecha para así no declararla porque me viene mal por el IVA y bueno, pues cuestiones así, ¿vale? Luego también el tema del borrador de IVA, ¿vale? Del 303 y luego también con el impuesto de sociedades, ¿vale? También igual que en la agencia tributaria, cuando pedimos los datos fiscales de la declaración de renta nos aparecen datos, en el impuesto de sociedades también nos pueden aparecer datos de retenciones, datos que han sido comunicados durante el año por nosotros o por otras empresas, ¿vale? Pues como tener esos datos ahí para contrastar. Entonces, os pongo ahí mirando al norte, porque esto es de la agencia tributaria, en este caso de Vizcaya, ¿vale? Que esto es de Batuz y Ticketbuy, ¿vale? Pues es algo que es como un proyecto piloto que, claro, lo pueden hacer también porque al final es digamos, una agencia tributaria, ¿vale? Foral, que ya os digo, son unas normas diferentes a las de la agencia tributaria estatal, ¿vale? Pero bueno, digamos que hay menos contribuyentes y entonces, pues bueno, es como un experimento más controlado. ¿Esto en qué consiste? Pues en lo que os he contado del sí, ¿vale? Pero para autónomos. Es decir, tú tienes un software, ¿vale? Homologado, donde tienes que registrar ahí tus operaciones y entonces de ahí ya salen los informes que necesita la agencia tributaria para hacer comprobaciones. Entonces, como ya tienen todos los datos, la propia agencia te hace las declaraciones de IVA, la declaración de renta, ¿vale? Vale, que me pregunta Marina, bueno, lo que es en cuanto a novedades, ¿vale? Como realmente con el sí o con sistemas como estos, la agencia tributaria ya tiene los datos, lo que hace es te saca como el borrador. Es decir, en lugar de que tú tengas que hacer tu contabilidad y ahí extraer los datos y rellenar el módulo de la agencia tributaria, como ya tiene todos los datos, dice, que me sale que tienes que pagar del IVA en este trimestre 3.000 euros y tú ya le das a como aceptar, corregir, lo que sea, ¿no? Pero digamos que ya esos datos los tiene la agencia tributaria previamente, no es como ahora que lo que hacemos hacemos nuestra contabilidad a partir de nuestras facturas y se los comunicamos, ¿vale? Es un poco parecido, vale, sí que ha habido novedades con respecto al sí, ¿vale? Lo que pasa es que como estoy hablando de forma muy general, pero si quieres te lo puedo mandar, Marina, ¿vale? Luego lo busco y te mando el enlace donde lo pone. A ver, el sí es un sistema que lleva desde 2017 y, bueno, 2017 fue como el año de prueba porque, claro, para superar las empresas esto es un poco traumático. Sí que es cierto que las empresas que facturan 6 millones de euros o más normalmente tienen RP, sistemas que les permite pues cumplir mucho mejor con estas obligaciones, pero también puede haber empresas pequeñas, ¿vale? Que tengan un administrativo que dices que no me puedo ir de vacaciones porque tengo que estar mandando los datos a la agencia tributaria. Por ejemplo, empresas que están adscritas al registro de evolución mensual. Entonces, sí, ha habido novedades. Está en la página de la agencia tributaria, pero te puedo mandar enlaces si quieres, ¿vale? Luego, como os dejo mi correo electrónico, pues me podéis escribir, porque también en estas presentaciones no me gusta poner como normativa, artículos y tal, porque si no, 2 horas con normativa os dormís. Entonces, pues bueno, prefiero hacerlo así todo lo dinámico posible, pero todo lo que os cuento pues está basado en una normativa y entonces pues luego os lo puedo mandar o colgar de alguna forma en la red FAQ, ¿vale, Marina? Gracias. Entonces, vale.
Bueno, esto digamos que la primera parte es pues por contaros un poco pues bueno, hacia dónde va la agencia tributaria y bueno, nuestras obligaciones como contribuyentes ya las tenemos, pero digamos que cada vez podemos sentir como más control sobre pues, las operaciones que realizamos o mayores obligaciones de información, ¿vale? Entonces, bueno, con respecto a la declaración de renta, ¿vale? Que os quería contar lo de los libros registro, en la declaración de renta hay un apartado donde se declaran los rendimientos de actividades económicas y profesionales. Es decir, cuando tenemos un negocio, ¿vale? Como autónomos o como autónomas, ahí incluimos los datos de ingresos, gastos y el beneficio, que es el rendimiento neto por el que al final tributamos a la administración. Pues digamos que ya desde el año pasado se ha modificado esa información. Entonces, ya no podemos poner ingresos tanto, gastos tanto, sino que tiene que haber un mayor nivel de desglose, ¿vale? Por ejemplo, veis en los ingresos que tenemos ingresos de explotación, ingresos financieros, ingresos de subvenciones o subvenciones corrientes, subvenciones de capital, autoconsumo, otros ingresos, ¿vale? De forma que la agencia tributaria quiere saber, ¿vale? Tienes 100.000 ingresos, pero quiero saber si son de ventas o de qué son. Y lo mismo con los gastos, ¿vale? Porque así también tienen más fácil las comprobaciones o tal, o amortizaciones. Vamos a ver, que aquí a lo mejor hay muchas amortizaciones, vamos a ir a comprar un coche o no sé, o las cuestiones que a lo mejor les puede interesar vigilar, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que os quería comentar respecto a los libros registro de ingresos y gastos, que son los informes que nos puede pedir la agencia tributaria, que tienen un formato que hay que seguir tanto en 2020 como en 2021, ¿vale? Os pongo aquí, que esto está copiado de la página de Agencia Tributaria, cuáles son las obligaciones contables. Es decir, si Hacienda me dice, oye, Miriam, que te voy a revisar, que quiero ver tu contabilidad, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir libro de registro de ventas e ingresos, libro de registro de compras y gastos, libro de bienes de inversión. Bueno, en función si soy autónoma o si tengo una sociedad, pues me puede pedir también pues balances y otras cosas, ¿no? Porque las sociedades llevan contabilidad por partida doble. Pero, por ejemplo, para las comprobaciones de IVA son los libros de registro lo que me van a pedir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la novedad para 2020? Pues que hay un mayor desglose, ¿vale? Que tienen que tener más información. Entonces, claro, al poner el desglose, o sea, al, digamos, rellenar o cumplimentar esos libros con cierto desglose, la agencia tributaria ya puede comprobar más fácil estas cuestiones que estoy diciendo, ¿vale? O puede hacer o ver también los históricos, porque también una cuestión que no sé si lo comentaba al principio, ¿vale? La agencia tributaria también vigila cuando un negocio está declarando pérdidas durante muchos años consecutivos. Entonces, a ver, y este año, pues la verdad es que las cuentas de resultados de las empresas, pues hay algunas que bueno, pues que dan bastante pena, ¿no? Por cómo está siendo el año o sobre todo en algunos momentos del año de estado de alarma y tal, que pues con ventas cero, pues claro, y los gastos pasando, pues cómo van a ser los resultados malos, ¿no? Pero cuando la agencia tributaria ve que un negocio está dando sistemáticamente pérdidas, pues al final ya puede decir, bueno, esto viven del aire, es amor al arte o es que me están ocultando ingresos, ¿vale? Al final, la agencia tributaria, ¿vale? Lo que quiere es maximizar impuestos y para eso hay que maximizar la base imponible, ¿vale? Que está formada por ingresos menos gastos. Entonces, ¿qué quiere? Que se declaren todos los ingresos y que los gastos, pues bueno, cuantos menos mejor, pues por supuesto hay derecho a deducir los gastos que tienen que ver con la actividad, pero no que nos estamos metiendo gastos de más, ¿vale? Entonces, vale, seguimos. A ver. Vale, esto os he puesto algunos programas, ¿vale? Que existen en el mercado, podéis mirar, que son de facturación y contabilidad, ¿vale? Porque sí que os aconsejo de alguna forma tener todo lo posible informatizado, ¿vale? Y digitalizado la emisión de facturas y todo lo que tiene que ver con la contabilidad de vuestro negocio, porque os va a dar más información más visual de cómo os va la actividad y luego también os va a permitir que si en algún momento tenéis que sacar este tipo de informes para la agencia tributaria o para vuestro propio control y tomar decisiones, pues lo podéis hacer, ¿vale? En cuanto a las obligaciones de facturación, esto no es que haya ninguna novedad, ¿vale? Pero siempre me gusta recordar, ¿vale? Que las facturas no las podemos emitir cuando nos dé la gana, sino que hay un plazo,
¿vale? Entonces tienen que ser expedidas y remitidas al destinatario en ese plazo, ¿vale? Hasta el día 16 del mes siguiente, de la fecha en la que se devenga el IVA. ¿Cuándo se devenga el IVA? Pues en principio cuando se consideran entregados los bienes o prestados los servicios. Es decir, yo no puedo prestar un servicio ahora en febrero y decir, jo, es que me viene mal ingresar todo este IVA en abril, que esto va a ser una pasta. Pues oye, hago la factura con fecha de junio y ya está. No, porque el servicio lo he prestado en febrero, ¿vale? Entonces, vale, me dice Carmen, ¿vale? Los libros de registro deben tener NIF informado. Vale, en tu caso, ¿vale? Ten en cuenta que también por las obligaciones de facturación, que de hecho está en la diapositiva, tú puedes emitir factura simplificada, ¿vale? Es decir, como ventas al contado para determinadas operaciones. Es decir, si tú en la tienda, que Carmen tiene una tienda de sonido, si no recuerdo mal, bien audio, que es una alumna que hemos coincidido en varias formaciones, pues si te compran unas pilas en la tienda, no tienes que emitir una factura completa con todos los datos, pero si te compran un equipo de sonido de 3.000 euros, pues entonces sí que tienes que registrar el destinatario de la factura y por tanto tendrías que incluir el NIF, ¿vale? A ver, seguimos. Bueno, en cuanto a los módulos realmente es como un régimen de la agencia tributaria que parece que siempre lo van a cambiar o va a estar tendente a su desaparición, pero para este año se quedan igual que el año pasado, ¿vale? Entonces, hay unos límites, unas magnitudes, ¿vale? En las que se establece que las actividades que puedan estar en módulos y que cumplan con esas cifras de ventas, es decir, que no se pasen de esas cifras de ventas, pueden estar en módulos. Los módulos es un régimen que, por si no sabéis cómo funciona, digamos que se establecen unos módulos, se llaman así, unos índices todos los años, en una orden que publica la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, la orden de módulos, que dice que, pues por ejemplo, una actividad que puede estar en módulos, pues un bar que tenga tantos metros, que tenga tanto personal empleado, que tenga tantos metros de barra, pues se estima, ¿vale? Porque es una estimación objetiva, que va a ganar, no sé, 30.000 al año, ¿vale? Por cómo está configurado esas variables de negocio. Entonces, va a pagar impuestos sobre 30.000 al año. Si el hostelero gana 60.000, mejor, porque va a pagar impuestos sobre 30.000, pero si gana 10.000, no está bien en módulos, ¿vale? Es decir, se puede optar, igual que en otros pues, regímenes, por ejemplo, el recargo de equivalencia, no puedes elegir estar en recargo de equivalencia o no. Si tú cumples los requisitos de ser comerciante minorista y de vender objetos que no estás transformando, ¿vale? Mercancías que no estás transformando, pues no puedes decir, no, es que no me apetece pagar el recargo de equivalencia. No, pues cumples con esos requisitos y ya está. Sin embargo, en las actividades que pueden estar en módulos, se puede elegir estar en módulos o renunciar a módulos, ¿vale? Si se renuncia a módulos, hay que estar 3 años que no se puede elegir, ¿vale? Bueno, si no estás en módulos, ¿en qué estás, no? Me diréis, bueno, estás en estimación directa. Módulos son una estimación objetiva y estimación directa es que sí que ahí se hace la cuenta de cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y se tributa por el beneficio que salga, ¿vale? Si sale más, pues pagarás más, si sale menos, pagarás menos, porque para eso el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más ganas, más pagas, ¿vale? Entonces, digamos que con los módulos con estimación objetiva se tributan unas cantidades fijas, pero aunque hay actividades que pueden estar en módulos, como por ejemplo hostelería, peluquerías y tal, pues claro, normalmente sale bien estar en módulos cuando se trabaja y se factura bastante, ¿vale? Entonces, por eso hay negocios que están decidiendo de, oye, mira, pues nos salimos de módulos porque tal como nos van las cosas, pues no nos merece la pena, estamos pagando impuestos de más, ¿vale? Sí que hay que tener en cuenta, ¿vale?, que este año 2020, a la hora de calcular los módulos e integrar ese rendimiento que sale de módulos en la declaración de la renta, pues no se computan los días del estado de alarma, ¿vale? Y se tienen en cuenta esos parones en la actividad, ¿vale? A ver, seguimos. Ay, perdón, que me he pasado. Bueno, esto no es una novedad, pero me gusta explicarlo siempre para las nuevas actividades porque hay personas que no lo saben. Entonces, hay un beneficio tanto en IRPF, en impuesto sobre la renta,
como en la declaración de la renta como en impuestos de sociedades, que ahora os comentaré, para nuevas actividades. Nuevas actividades que tienen que cumplir unos requisitos, es decir, si a lo mejor yo me doy de alta de autónomos este año, pero fui autónoma el año pasado con la misma actividad, pues no me van a permitir aplicar esa reducción, ¿vale? Entonces es una reducción del 20% sobre el rendimiento neto, es decir, rendimiento neto del beneficio, pues ese 20% pues no se pagan impuestos, ¿vale? El primer año de beneficio y el siguiente, es decir, si el primer año me va la cosa mal o acabo de empezar en diciembre y no me ha dado tiempo digamos, que a generar un beneficio y tal, y es pues, un rendimiento negativo, pues no pago impuestos y tampoco me aplico ningún beneficio. Al año siguiente, pues me sigue yendo la cosa regular y pues también me da pérdidas, ¿vale? La actividad y por tanto tampoco paga nada, no me aplico ningún beneficio. El tercer año doy beneficios, ahí me lo podría aplicar, porque es el primer año en el que obtengo beneficios desde mi alta, siempre que el alta haya sido a partir de 2013. Entonces, por eso me gusta decirlo, porque hay personas que a lo mejor en los primeros años pues, no se han aplicado y luego ya cuando llevan tiempo haciendo la renta, pues ya es como que no consideran que sea nueva actividad y se les puede pasar el aplicar este beneficio, que si se dan cuenta, lo que os decía, se puede reclamar. De hecho, yo he tenido casos en los que hemos detectado en mi despacho pues, que no se habían aplicado esos beneficios, se han reclamado y se han concedido, se cumplían los requisitos, ¿vale? Entonces, bueno, hay unos requisitos de cuantía y también hay un requisito de que si te das de alta y vienes de un trabajo por cuenta ajena, no puedas facturar más del 50% de los ingresos a esa empresa en la que estabas trabajando, para evitar el tema de los falsos autónomos, ¿vale? De la situación de, oye, no te puedo pagar la nómina, no, hacemos un acuerdo de despido, ¿vale? O te vas y te das de alta en autónomo y me facturas, ¿no? Eso es un falso autónomo, como una catedral para ahorrar costes de seguridad social y tal. Pues bueno, digamos que ahí la normativa tiene previsto eso, ¿vale? Vale, me dice Ana, ¿en qué apartado se aplica? Pues la verdad es que ahí me pillas porque no me sé las casillas del modelo 100, ¿vale? Lo puedo mirar y te puedo decir, ¿vale? De todas formas, tendrán que aprobar también el modelo 100 para este año, ¿vale? Quiere decir que todos los años se aprueban todos los trimestres o cuando toque, se aprueban los módulos y formularios tributarios donde aparecen las casillas donde hay que poner cada deducción o cada cantidad, ¿vale? Y en cuanto a sociedades, también hay un beneficio en impuesto de sociedades que la tributación, en lugar de ser un 25% fijo, que es lo general, puede ser un 15%, ¿vale? Hasta un beneficio de 300.000 euros, si no ya sería un 20%. Esto es, como en el caso anterior, el primer año de beneficio y el siguiente. Es decir, si el primer año hay pérdidas, pues no se tributa y, de hecho, esas pérdidas, ¿vale? Son bases imponibles negativas que se pueden utilizar para compensar en años siguientes, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el requisito necesario? Bueno, que realmente sea una nueva actividad y que la persona que inicia la actividad con esa forma societaria, con una sociedad, no haya ejercido esa misma actividad antes, ¿vale? Porque a veces se da el caso pues, de personas que empiezan su negocio como autónomos y luego constituyen la sociedad, ¿vale? Pues en ese caso no se considera nueva actividad a efectos de aplicar esta bonificación, ¿vale? O sea, este beneficio fiscal, ¿vale? Bueno, hay unos nuevos impuestos, ¿vale? Que, bueno, pues os lo cuento porque al final son novedades fiscales. No lo vamos a pagar nosotros, pues porque, bueno, no creo que vuestra cifra de negocios, los no sé cuántos mil millones y ceros, ¿no? que vemos ahí, pero sí que es un impuesto que al final lo que puede pasar es que, pues bueno, los servicios para los usuarios se encarezcan, ¿vale? Y luego hay también otro impuesto sobre las transacciones financieras, pero que quien está sujeto a pagar ese impuesto, los intermediarios financieros que realicen pues operaciones, ¿vale? Y también pues eso, unos cifras, digamos, grandes, ¿vale? Entonces, no os afecta directamente, pero bueno, por si habéis oído hablar de impuestos sobre las transacciones financieras o sobre servicios digitales, porque parece que es algo como que nos van a cobrar a nosotros en nuestra actividad directamente y no, ¿vale? Está pensado para las grandes empresas. Que tenemos novedades y han subido los impuestos, ¿vale? ¿Qué pasa? No suben, digamos, de forma generalizada, ¿vale? ¿Qué son rentas altas? Pues
habrá personas que una renta alta para ellos será ganar 60.000 euros al año y para otras serán pues ganar 1.000.000, ¿vale? Entonces se crea un tramo, ¿vale?, de rentas altas. Ya os digo que es como una forma de hablar porque al final es algo como muy subjetivo, pero son las rentas que exceden de 300.000 euros al año, ¿vale? Es decir, alguien que cobre una nómina porque tenga un puesto directivo, empresario de como, no sé, pues lo que sea, la leche, ¿no? Cobrar tanto en la nómina, pues bueno, va a estar sujeto a un tipo de tributación pues más alto, ¿vale? Por ese nuevo tramo que se ha creado. Y luego también se ha creado también en el cuadro que os pongo debajo, que es la base del ahorro, ¿vale? También hay un tramo a partir de 200.000 euros en adelante. Esto, por ejemplo, en el caso de, pues eso, tengo una super empresa que me paga 250.000 euros en dividendos, que subiría en base del ahorro, pues este año voy a pagar más porque tengo ese tramo que antes no existía, ¿vale? Entonces, para que sepáis cuáles son las novedades a efectos de, digamos, de subida de impuestos de renta. A ver, realmente todo hay que pagarlo, ¿vale? ¿Quién lo va a pagar? ¿Vale? Es decir, la verdad es que se esperan pues que pueda haber subidas de impuestos, por ejemplo, pues el tema de IRPF, bueno, por supuesto la gente que cobra más de 300.000 pues no estará contenta, ¿no?, con la subida de impuestos, pero es algo que no ha sido como generalizado, ni se ha subido el IVA al, no sé, 23% como puede tener en otros países, ¿no? Pero bueno, pues son cuestiones que están sobre la mesa y que, bueno, que pueden darse porque al final la administración necesita recaudar y por eso la primera parte de mi presentación, que tampoco es que os quiero asustar ahí de la agencia tributaria os va a mirar seguro, tal, os va a poner multas, no es eso, pero simplemente que sepáis que pues cumplir con las obligaciones tributarias es importante y que cada vez pues vamos a tener un mayor control porque la agencia tributaria lo tiene más fácil por las simples herramientas tecnológicas para ejercer ese control sobre nosotros. Además, también os digo, no sé si os ha tocado alguna vez alguna comprobación de Hacienda, pero es como que el contribuyente, alguien que sea de alta como autónomo, es como un defraudador en potencia, ¿sabes? Es como de, a ver, que yo solo quiero hacer las cosas bien, yo solo quiero trabajar, guardo mis facturas, pues bueno, pues me pongo mis gastos y a veces te discuten cosas que dices, bueno, es que claro, este señor o señora funcionaria no está en contacto con la realidad empresarial y no sabe que realmente yo este gasto no me lo he metido por capricho, sino que realmente me lo he gastado porque lo necesito para trabajar, que no es algo que me esté metiendo, yo qué sé, gastos personales ni nada de eso. Y a veces en estos procesos, ¿vale? Da rabia que la agencia tributaria te quite ciertos gastos o te ponga en duda según qué cosas cuando no tienes ningún ánimo de defraudar, ¿vale? No es decir, no, es que sé que no quiero pagar impuestos y entonces oculto ingresos o meto gastos o tal. No estamos hablando de eso, que eso al final el fraude hay que perseguirlo y hay que castigarlo y hay que penalizarlo porque no nos beneficia a nadie, ¿no? Hablo de eso, de que a veces la administración, como los políticos, ¿no?, están como desconectados de la realidad y entonces pues se crean situaciones pues que no son agradables, ¿no? Cuando toca una comprobación. Y también la Ley General Tributaria está hecha para, pues bueno, que si no te parece bien, pues que recurras y recurras y recurras hasta que te canses y bueno, si quieres gastarte en procedimiento, lo que sea, pues que sigas hasta tribunales superiores, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Económico Administrativo de Aragón, pues ahí se ganan cuestiones que a lo mejor unas alegaciones en la agencia tributaria no han prosperado y cuando llegan ahí, pues le dan la razón al contribuyente, pero claro, tienes como que llegar ahí, ¿no? Entonces, eso, un poco porque sepáis cómo funciona el tema de la administración tributaria cuando pues bueno, pueden tocar comprobaciones así, con cuestiones que no estemos de acuerdo, pues que nos quiten gastos o que nos levanten actas de lo que sea, ¿vale? Bueno, también hay una novedad con respecto, a ver qué tal vamos de hora, ¿vale? Con respecto a los planes de pensiones, ¿vale? Pues se reducen bastante las aportaciones, ¿vale? Que alguien puede decir, pues no se supone que vamos a cobrar una basura de pensiones y no tendrían que incentivar el ahorro privado. Bueno, se incentiva el ahorro, ¿vale?, de las aportaciones de la empresa para sus trabajadores, por ejemplo.
¿vale? Pero en el caso de las aportaciones personales ha bajado desde 8.000 euros, ¿vale? Ha bajado. Luego también hay que tener en cuenta que como se ha creado esos tramos, ¿vale? Cuando tú rescatas un plan de pensiones, tributa como rendimientos del trabajo. Entonces, depende de la nómina que tengas ese año en el que te jubilas o en el que rescatas el plan, pues es posible que haya personas que si tienen, pues eso, 250.000 euros acumulados en el plan de pensiones más su nómina tal, pues como que les pueda tocar pagar más por el efecto de que existe como ese tramo adicional que se ha creado. No sé si conocéis casos o comentarios de, es que rescata el plan de pensiones y me han metido un hachazo tal. El tema es que el rescate de los planes de pensiones hay que planificarlo. ¿Vale? A veces, ¿qué es lo que hace la gente? Ya me jubilo, tal, rescato el plan de pensiones, todo de golpe. Antes había unas reducciones, bueno, siguen existiendo, ¿vale? Para aportaciones antiguas, hay reducciones si lo cobras de golpe, ¿vale? Para planes que a lo mejor son muy antiguos, entonces pues hay años que se benefician de la reducción, interesa, pero otras veces hay que pensárselo porque a lo mejor interesa cobrarlo como pues parte en varios años y tal, para así amortiguar la tributación, porque lo que os decía, el impuesto sobre la renta es progresivo. Entonces, si un año yo cobro de golpe 100.000, 60.000 euros en mi renta, si además sin ningún tipo de, bueno, con la retención del ahorro ya está, ¿vale? Que me pueden aplicar a la hora de rescatar el plan, pues claro, me va a tocar pagar la agencia tributaria, ¿vale? A ver, me dice Amelia, vale, sí, las retenciones, la tabla de retenciones no se ha modificado para 2021, ¿vale? Es decir, lo que me pregunta Amelia es cuando un profesional factura con retención, si se sigue aplicando el 15%, si se sigue aplicando el 15% y los 3 primeros años se puede aplicar un 7%, ¿vale? El primer año de actividad y el siguiente. Años, no de fecha a fecha. Es decir, si yo me doy de alta el 1 de diciembre del 2020, ese mes ya me ha computado un año para poder aplicar ese 7%, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta y es opcional. No quiere decir que paguemos menos impuestos, quiere decir que vamos adelantando menos durante el año. Tener en cuenta que ese 15% o ese 7% es un adelanto que hacemos a la agencia tributaria en concepto de impuestos y luego cuando nos toca hacer la declaración de renta, pues ya se regulariza, ¿vale? Perdonar. Bueno, entonces, esto con respecto al IRPF, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues me la vais haciendo. ¿Cómo tributan las ayudas que este año han surgido por el tema COVID, ¿no? Para paliar los efectos pues tan negativos, ¿no? que ha tenido la crisis en nuestra economía, en nuestras empresas, en nuestros negocios. Por un lado, tenemos el tema de las ayudas autónomos, ¿vale? Que son ayudas que la Seguridad Social ha dado a los autónomos a través de las mutuas, ¿vale? Que son las entidades gestoras de la Seguridad Social y además, pues bonificando o exonerando las cuotas de autónomos en ocasiones. Es decir, pues que hay personas que han recibido una prestación durante, por ejemplo, un periodo de 4 meses, pues han recibido la prestación a través de la mutua y además durante esos 4 meses no han pagado cuota de autónomos. ¿Cómo se contempla esto en la declaración? Pues esa ayuda de la mutua es un rendimiento del trabajo, ¿vale? No se incluye, digamos, dentro de los ingresos de gastos de la actividad, es un rendimiento del trabajo y la cuota de autónomos, pues claro, si no la has pagado, no te la puedes deducir en renta, ¿vale? A la hora de calcular el beneficio de la actividad de 2020, pues solamente se podrá incluir los gastos de autónomos que efectivamente se hayan pagado, ¿vale? Entonces, eso con respecto a las ayudas de los autónomos. ¿Qué pasa con los ERTES, ¿vale? Bueno, que no es que sea una ayuda como tal, que te meten en un ERTE, pues bueno, y cobras del desempleo y demás, pero claro, un trabajador o trabajadora que le pasa eso, está recibiendo dinero de 2 pagadores, de su empresa y del desempleo, del SEPE. Con lo cual, no sé si os suena eso de, es que tengo más de un pagador y me pegan un palo en renta. ¿De qué va esto, no? Pues de que las personas que ganan menos de 22.000 euros no están obligadas a hacer la declaración de la renta, salvo que tengan uno o varios pagadores que pasen de 1.500, tal, bueno, pues hay unos límites, ¿no? En los que se establece si una persona tiene que hacer declaración o no. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo he cobrado a lo mejor de mi empresa, no sé,
17.000 euros y del desempleo 6.000, pues ya tengo 2 pagadores, ¿vale? No me estoy pasando, bueno, he hecho mal la cuenta, ¿no? En el computador sí que me estoy pasando, pero para que me entendáis, ¿vale? Que hay personas que a lo mejor no llegarían a ese límite, pero como tienen 2 pagadores, pues ya están obligadas a hacer la declaración de la renta. Entonces, bueno, no pasa nada por hacer la declaración de la renta, pero puede ser que la retención que hayamos tenido en nuestra nómina o en eso que hayamos recibido de prestación por desempleo no sea suficiente y entonces nos toque pagar y nos llevemos un pequeño susto de decir, joder, encima que me ha tocado estar en ERTE y he ganado menos en mi trabajo porque he podido trabajar menos, no he tenido incentivos, bueno, lo que sea, que he ganado menos, pues me toca pagar Hacienda, ¿no? Pues bueno, es algo que puede ocurrir. Y luego mi recomendación profesional es contrastar, a ver, siempre hay que contrastar muy bien los datos del borrador y los datos fiscales, pero este año más que nunca, porque la administración ha cometido un montón de errores de comunicación. Con el tema de las cuotas de autónomos, hay personas que les han pasado 2 veces la cuota, otras que les tenían que pasar y no se la han pasado. Bueno, 1000 casuísticas, porque claro, tener en cuenta pues, que al final somos unos cuantos millones de autónomos, ¿vale? La administración no está preparada, ¿vale? Para todo ese aluvión de ayudas y gestiones y lo mismo en el tema del SEPE, ¿vale? Que bueno, pues ya sabéis que no cogen el teléfono, ¿no? Seguro que habéis visto memes por ahí. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un año complicado para que la administración, pues bueno, gestione todo esto y ha habido errores en comunicaciones y entonces puede ser que a lo mejor el SEPE haya comunicado unos datos de una prestación por ERTE que ha recibido una persona digamos, a la agencia tributaria y que esa información no esté bien. Entonces hay que contrastar lo que se ha cobrado realmente para integrar la declaración, porque lo que os decía, una cosa es que la agencia tributaria nos mande un borrador y nosotros somos los responsables de verificar que eso esté bien, ¿vale? Y lo mismo con las cuotas de autónomos. Cuando se cotizan autónomos, la Seguridad Social comunica a la agencia tributaria el importe efectivamente pagado, ¿vale? Entonces, pues es posible, ojalá esté todo bien, ¿eh? Pero es posible que pueda haber errores en esos importes comunicados porque también por el camino durante 2020 pues han estado pidiendo declaraciones de ingresos indebidos porque, oye, me has pasado la cuota de autónomos mal, esto no procede, etc. Entonces, bueno, pues consecuencia de todo eso puede ser que haya datos que no estén correctos y mi consejo es que los comprobéis, ¿vale? Entonces, bueno, deciros también que hay novedades con respecto al impuesto de patrimonio, ¿vale? Que tendrá carácter indefinido porque parece que es un impuesto que iba a desaparecer, pero todos los años lo prorrogamos, llevamos así no sé cuántos años, así que han dicho, mira, lo dejamos como está. Además, vamos a subir el último tramo, ¿vale? Del 2,5 al 3,5 y, bueno, pues las comunidades autónomas ya que tengan sus propias normas, porque, como os decía, es un impuesto cedido. Entonces, ¿qué pasa en la Comunidad de Aragón? En la Comunidad de Aragón tienen que declarar impuesto de patrimonio las personas que a 31 de diciembre tengan un patrimonio neto, es decir, se pueden restar las deudas también pues, bueno, de los bienes que tengan, pues bienes inmuebles, posiciones bancarias, inversiones y tal, superior a 400.000 euros. Y la vivienda habitual está excluida hasta 300.000, es decir, si el valor de mercado de mi vivienda es de 320.000 de mi vivienda habitual, pues solamente me computarían 20.000, para que me entendáis, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues si esa vivienda está a nombre de 2 personas, pues la mitad que corresponda o de más personas, ¿no? Entonces, bueno, esto con respecto al impuesto de patrimonio, ¿vale? ¿Qué más? Vale, con respecto al IVA, no tenemos grandes novedades, ¿vale? Mejor, no sea que nos vayan a subir al 23, ¿vale? Pero sí que hay una novedad que es de 2020, ¿vale? Que es que los libros electrónicos y la prensa digital pasan a tributar del 21% de IVA al 4%, ya era hora, porque al final, pues bueno, un libro sigue siendo un libro y un elemento divulgativo y que tiene que ver con la cultura, sea en formato papel o sea en formato digital, ¿vale? Pero eso pues hasta ahora se estaba aplicando el 21%. Luego también se ha reducido el IVA de las mascarillas higiénicas, ¿vale? Hasta el 4%, pero solamente hasta 31 de diciembre de 2021. Luego no sé si lo prorrogaron o no. Igual para entonces nos han quitado la mascarilla todos. Y luego también el tema de las bebidas azucaradas y edulcoradas, ¿vale? Que, pues digamos que se penaliza un poco a ese tipo de bebidas
pero cuando las compramos en supermercados, es decir, cuando las compramos en supermercados nos van a costar ese porcentaje más caro porque ha subido el IVA, no en hostelería. No, si nos tomamos una Coca-Cola en la terraza del bar, pues no nos tiene por qué costar más caro, ¿vale? En hostelería, esas consumiciones, tanto de comida como de bebida, tributan al 10%, ¿vale? Que es un tipo reducido. Vale. A ver, más cosas. Vale, bueno, por comentaros un poco sobre los gastos deducibles, ¿vale? A ver cómo vamos. Bueno, nos queda media horita, entonces no me quiero extender mucho en esto, pero siempre, porque a veces surgen dudas y tal, ¿vale? Me gusta un poquito repasarlo. Entonces, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Por esto que os he dicho antes, que la agencia tributaria pues nos puede querer como discutir o quitar gastos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesita un gasto para, digamos, poder ser deducible sin ningún problema? Que esté vinculado a la actividad económica, que esté justificado con facturas y documentos y que esté bien registrado en la contabilidad. ¿Qué es lo que pasa en la normativa de IRPF, en la declaración de la renta? Que en la propia normativa fiscal dice que los gastos tienen que estar exclusivamente afectos a la actividad. Entonces, esa palabra exclusivamente es la que nos complica la vida. Porque, claro, hay veces, el ejemplo que os he puesto del teléfono móvil, ¿cómo puedes justificar que tu teléfono móvil está exclusivamente afecto a la actividad? Que no navegas en redes sociales o chateas con las amigas o llamas a tu familia con el teléfono, aunque tengas dos, ¿vale? Aunque tengas un móvil de trabajo. A ver, si tienes dos, es mucho más justificable la deducción del gasto, ¿no? Pero ya parece decir, joder, de verdad, tengo que tener dos móviles para que la agencia tributaria me admita el poder meter el móvil como herramienta de trabajo. Pues sí, es así, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os relaciono un poco los gastos, ¿vale? Y hay gastos que son más conflictivos. Entonces, os voy a hablar, ¿vale? De qué pasa cuando tenemos gastos de nuestra actividad, bueno, no de nuestra actividad, digamos los suministros de nuestro domicilio particular porque estamos trabajando en él, ¿vale? Este año más que nunca. Entonces, ¿cuál es la regla de la agencia tributaria? Que para un autónomo o autónoma son deducibles el 30% de esos gastos de suministros, hablo de suministros, no hablo de alquiler, ¿vale? Otro tipo de, o comunidad, otro tipo de gastos, hablo de suministros, que es luz, agua, internet y demás, ¿vale? Y gas y tal. Entonces, el 30% de la proporción que se utilice la vivienda, ¿vale? Es decir, si yo tengo una vivienda de 100 metros y estoy utilizando pues, una habitación de 20, vamos a coger la más grande de la casa, del salón, lo que sea, pues eso sería un 20% multiplicado por el 30% es un 6%, es muy poquito, pero es lo que permite la normativa, ¿vale? Antes era cero, o sea, antes no había ninguna regla, ¿vale? Porque claro, como no puedes demostrar que está exclusivamente afecto a la actividad, salvo que tengas dos contadores independientes en el domicilio, bueno, algo que es como inviable, ¿vale? Salvo en, por ejemplo, alquileres, hay personas que dicen, oye, pues yo me voy a alquilar un piso y me voy a alquilar una parte como despacho profesional, que además está sujeto a IVA y demás, sujeto a retención, es decir, como una oficina, y luego la otra parte como vivienda, ¿vale? Pues ahí sí que se puede deducir la parte de oficina, pero claro, tienes que justificar pues que es tu oficina y que el contrato sea como tal, está sujeto a IVA y demás, ¿vale? Entonces, bueno, desde 2018, que es cuando se aprobó la llamada ley de autónomos, ¿no? En la que parecía que nos iban a, bueno, como que se va a flexibilizar la deducción de según qué tipos de gastos, pues entonces se aprobó esto y es un poco mucho ruido y pocas nueces, porque ya os digo que es prácticamente nada. Pero bueno, es un gasto deducible y os lo cuento. ¿Qué pasa este año? ¿Vale? Que os pongo ahí teletrabajando en pandemia. Bueno, pues la agencia tributaria, a través de, bueno, digamos, economía de Hacienda, ¿vale? A través de la Dirección General de Tributos, es posible obtener respuesta a preguntas que queramos hacerles, que ya nos gustaría que contestaran pronto, pero se pueden tardar meses en contestar, pero bueno, pues ya está viendo como respuesta a preguntas que se han hecho, ¿no? Entonces hay una resolución, por ejemplo, del 30 de noviembre de una persona que decía, oye, que yo por tema de la pandemia he tenido que estar trabajando en casa, no pude ir a mi oficina y es que estaba en casa todo el día trabajando. ¿Me puedo deducir los gastos de suministros durante ese periodo que yo estaba en casa? ¿Tal? Entonces, se llaman consultas vinculantes porque la respuesta de la agencia tributaria es vinculante. Es decir, si te dice, sí, ¿te puedes deducir los gastos? Pues tú ya te los puedes deducir y si en algún momento tienes expresión o alguien te pone algo en duda, dices,
que lo tengo escrito, que tengo una consulta vinculante, ¿vale? Entonces, para eso son muy útiles y además hay un buscador donde podéis buscar, pues, si tenéis duda de, oye, este gasto me lo puedo deducir o qué pasa con el coche o lo que sea, bueno, pues tenéis ejemplos de personas que han preguntado seguramente antes esa duda que tenéis. Entonces, ¿qué es lo que contesta la agente tributaria? Que no, porque ha sido una circunstancia ocasional excepcional, con lo cual, no. Otro ejemplo que os he puesto, ¿vale? Pues el teléfono móvil que os he puesto ahí, que es una herramienta de supervivencia empresarial en el confinamiento, porque la verdad es que si no hubiéramos tenido herramientas de tecnología, pues no sé, yo no sé cómo hubiera hecho teletrabajo, cómo hubiera comunicado con todo mi equipo Afiris para gestionar todo lo que teníamos en marcha, ¿no? Y eso eran nuestros clientes. Entonces, esas herramientas tecnológicas son fundamentales y en esta situación muchas veces se han utilizado las herramientas propias, ¿no? O lo que hemos podido, ¿no? O lo que os digo, supervivencia. Entonces, ¿me puedo deducir el coste de esas herramientas que está utilizando, tal? Pues, por ejemplo, en el caso del teléfono móvil, que es lo que os decía antes, ¿qué es lo que dice la agente tributaria? Pues es que no está exclusivamente afecto a la actividad. Entonces, si no está exclusivamente afecto a la actividad, nada. Y con eso nos quedamos, ¿no? Entonces, por eso os decía que a veces un poco está esto alejado de la realidad de decir, pero si yo estoy todo el día con el móvil atendiendo a mis clientes y te puedo enseñar la lista de que, no sé, de que es el móvil de trabajo, aparece en mi web, aparecen las tarjetas y me dices que no me puedo decir el 100%. Pues el criterio de la agencia tributaria por el tema de exclusivamente afecto, ¿no? Por esa palabra. En el impuesto de sociedades, la normativa es un poco más relajada porque no tenemos esa palabra exclusivamente, sino que son deducibles los gastos que cumplan con lo que os he dicho anteriormente, es decir, que estén afectos a la actividad, que haya correlación de ingresos y gastos, ¿vale? Y que estén perfectamente justificados. Entonces ahí pues sí que sería más admisible, por ejemplo, el gasto de teléfono móvil o de estas cuestiones siempre que, insisto, se pueda justificar que es de la actividad, ¿vale? Entonces, bueno, también tener en cuenta, ¿vale? Que desde 2018, pues aparte de los gastos de domicilio, aunque sea muy poquito, pues también se pueden deducir gastos de comidas digamos, del propio autónomo de manutención, pero claro, tienen que ser en establecimientos de restauración y hostelería, o aunque ahora sea en la mesa de tu oficina, pero poder tener la factura de un establecimiento de restauración. No vale, me compro algo en el supermercado y paso la factura y aunque lo pague con tarjeta, vale, que como veis es un requisito obligatorio, tiene que ser eso en establecimientos de restauración y hostelería, ¿no? Y hay unos límites, entonces, pero bueno, eso que lo sepáis porque si en vuestro negocio pues os toca tener que comer fuera por desplazamientos o lo que sea, pues que ese gasto es deducible, ¿vale? Luego los seguros de salud, ¿vale? Cuando para una persona que esté de alta en autónomos, que tenga actividad económica, también con unos límites, que los límites son 500 euros al año y si en la misma póliza están los familiares, pues es posible deducir otros 500 euros por persona, ¿vale? O 1.500 euros en el caso de que ese hijo o hija tenga diversidad, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tipo de seguros son? Pues los seguros de salud o seguros que tengan asociado pues algún tema de incapacidad, ¿vale? Para personas autónomas. ¿Vale? El tema de los vehículos siempre es algo bastante conflictivo, ¿vale? Realmente eso no ha cambiado desde hace tropecientos mil años, entonces el criterio de Hacienda es claro por el tema de esa afectación a la actividad. Entonces, para vehículos turismo consideran que, bueno, que siempre hay que demostrar la afectación a la actividad, pero bueno, que se puede deducir el 50% del IVA, pero que no se puede deducir nada del gasto, ni vía amortización ni vía gasto, por lo que os digo que como no se puede mostrar que esté exclusivamente afecto a la actividad, pues con eso nos quedamos. A ver, si lo podéis demostrar, pero claro, o eres taxista o tienes un vehículo industrial, una furgoneta, que ahí no te lo van a discutir, que es muy complicado. Bueno, vale, se puede tener otro vehículo, se puede tener vehículo rotulado, se pueden demostrar viajes de trabajo, se puede demostrar que tienes clientes en todas las puntas de España y se puede. Es decir, yo conozco casos de que les han permitido la deducción de un turismo al 100%, ¿vale? Pero hay que justificarlo. Es decir, no vale decir como utilizo solo el 20% para viajes de trabajo, bueno, pues me pongo el 20%. No, es o cero
o 100. Y para 100, para aplicarte el 100% de la deducción, esa del gasto, tienes que, de la deducción de ese gasto por compra de vehículo, mantenimiento de vehículo, tienes que demostrar afectación exclusiva, ¿vale? Seguro de responsabilidad civil que me pregunta Amelia, sí, es deducible, ¿vale? Porque además es algo que tiene que ver con la actividad, sea obligatorio o no, ¿vale? Yo para todas las actividades siempre recomiendo un seguro de responsabilidad civil, aunque sea básico, entonces sí, es deducible, ¿vale? Más gastos, bueno, pues puede tener que ver con atenciones a clientes, gastos de empresa. Bueno, luego, como os paso la presentación, pues lo podéis ver o consultarme cualquier cosa por email si queréis, ¿vale? ¿Qué es lo que no se admite? Pues gastos del propio autónomo, ¿vale? Sanciones, por ejemplo, pues multas de tráfico tal que nos puedan llegar, ¿vale? Y recargos por presentar Hacienda fuera de plazo, pérdidas del juego, ¿vale? Porque no son deducibles y por eso también, pues igual que pasa con el tema de Andorra, los jugadores profesionales de póker y demás se van fuera a otros países porque, claro, tienen que declarar las ganancias pero no pueden compensarse las pérdidas. Entonces, pues claro, al final les toca pagar siempre sí o sí. Entonces, bueno, pues no hay un régimen especial para eso y bueno, pues se suelen ir. Esto que os pongo aquí son el buscador de consultas vinculantes, ¿vale? Es decir, aquí podéis buscar por fecha, por número tal y también tenéis un texto libre, ¿vale? Entonces, vale, que me pregunta Ana, ¿vale? El pago de impuestos, ¿son deducibles los impuestos? ¿Dónde está? No sé si lo has visto porque lo he escrito, ¿vale? O me estás preguntando. El pago de impuestos son deducibles siempre que sean, por ejemplo, impuesto de circulación, el IAE es un impuesto deducible, ¿vale? El IBI, si por ejemplo tenemos un local en propiedad y tenemos que pagar el IBI de ayuntamiento, esos impuestos y tasas sí que son deducibles, ¿vale? Lo preguntas, vale, gracias Ana. El IVA ya no lo estamos descontando, ¿vale? O el impuesto de sociedades o el impuesto sobre la renta, esos son los impuestos que pagamos sobre nuestro beneficio, por tanto no son deducibles, pero sí esos impuestos o tasas que he comentado, ¿vale? Eso sí que serían deducibles. Entonces, bueno, lo que os decía, que en el texto libre, ¿vale? De consultas vinculantes podéis buscar y entonces pues os saldrán, ¿vale? Consultas vinculantes, personas que han preguntado antes cuestiones parecidas y podréis ver el criterio de la agencia tributaria. A veces te quedas un poco igual que estás. Esta semana miraba un tema de la deducción de una formación, de un máster, ¿vale? Entonces, claro, te dice que sí, que la formación, ¿vale? Que tú hagas para tu actividad es deducible, pero que tiene que estar relacionada, que tienes que poder justificar que haya una correlación de ingresos y gastos. Y dices, claro, y si yo hago un máster, pero luego es el año que estoy empezando y casi me cuesta más el máster que los ingresos que tengo de la actividad, ¿no? Entonces, bueno, a veces siempre lo dejan un poco a la interpretación, ¿no? Y ya nos gustaría que hubiera criterios claros, sería lo mejor, porque así no discutiríamos con la agencia tributaria. Oye, está claro esto, tal. El tema es que, claro, sobre todo en actividades profesionales, pues claro, y esto que no sé qué, no me lo puedo meter, y claro, porque no es estrictamente de trabajo, pero sí, o sea, a veces es como muy difícil delimitar qué es de la vida personal y qué es de la vida profesional. Es decir, yo a lo mejor, pues no sé, voy por la calle y me encuentro a un cliente, tal, y nos tomamos un café y comentamos cuestiones de trabajo y ese café entonces es gasto deducible, es algo personal, es algo de empresa, ¿no? A veces los límites no están claros. También en las revisiones de renta, como hay un porcentaje que es el 5%, que se llama de gastos de difícil justificación, es decir, cuando se tributa en estimación directa simplificada, la agencia tributaria te permite deducirte un porcentaje de gastos pequeñito, un 5%, ¿vale? De la cuenta del rendimiento, sin aportar factura, ¿vale? Entonces, digamos que si en algún momento tú dices, oye, admíteme esto, tal, te dicen, oye, para eso tienes el porcentaje de gastos de difícil justificación, de ahí de, pues yo qué sé, por los tickets que no coges, las facturas que no coges y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces la agencia tributaria se suele como escudar en eso cuando le pedimos que nos permita deducirnos ciertos gastos, ¿no? Hablo, pues cuando se está en un proceso de comprobación o lo que sea, ¿vale? A ver, no tengo más preguntas por ahí. Vale. Bueno, con respecto a la administración electrónica, bueno, siempre lo digo en todas las formaciones, me parece imprescindible contar con identificación digital, con certificado digital,
¿vale? No solamente para hacer operaciones a través de redes electrónicas, sino también para recibir las notificaciones, poder descargar certificados, sobre todo en un momento, como ha sido este 2020, que la administración ha estado colapsada, ha estado cerrada, ha estado con una atención al público mucho más limitada y pues necesitas un certificado, pues entras con tu firma digital o tu clave de PIN o lo que sea, ¿vale? Lo sacas y ya está, no tienes que estar acudiendo a la administración y demás. También como ciudadanos y ciudadanas, es decir, aunque no tengamos una empresa, al final la administración electrónica, hay un plan de digitalización de la administración que se ha ido retrasando, pero realmente a estas alturas, yo creo que con el plan inicial, ya en 2021, se supone que ya todos los ciudadanos se tendrían que relacionar electrónicamente con la administración. Lo que pasa es que como lo han ido aplazando, pues no sé en qué año llegaremos a esto, ¿no? Porque la verdad es que estamos lejos, ¿no? Es un poco utópico pues pensar en algunos perfiles, ¿no?, de población, de tener que relacionarse únicamente con la administración, pues a lo mejor gente mayor o, bueno, que no todo el mundo tiene acceso a un ordenador, a un móvil, a una tablet. Incluso la propia administración también hace falta formación de las personas que están en la administración pues en herramientas digitales y demás, ¿no? Entonces, bueno, hace un poquito que se ha aprobado una ley en Aragón que pretende la simplificación administrativa y el no tener que ir de ventanilla a ventanilla, el no tener que presentar su formulario 20 veces cuando a lo mejor ya se ha presentado. Entonces, pero bueno, queda como un largo camino para que la administración sea como, pues bueno, como la mano amiga que nos ayude en nuestro negocio, ¿no? De momento a veces, pues bueno, cuesta, incluso aunque se tenga certificado o tal, pues a veces te das un poco de cabeza contra la pared, contra el ordenador, para que te deje pasar de pantalla, para que se cargue el Java de no sé qué, el autofirma o lo que sea, ¿no? Pero bueno, muy recomendable, de verdad, tener identificación digital. Y luego darse de alta también en el sistema de avisos, que ahora es el servicio de notificaciones electrónicas, pero se supone que se creará de alguna forma, no sé cómo, cuando ya se dé luz verde a digamos, proyecto, ¿vale? O estrategia de digitalización de la administración y las relaciones con la digitalización de esas relaciones administración-ciudadano, pues se supone que habrá, no sé si un punto único o cómo lo hará, ¿vale? Pero de momento, pues en el 060 notificaciones es el punto de la administración electrónica donde os podéis dar de alta y os pueden llegar avisos si os ha llegado alguna administración, pues alguna notificación pues de Hacienda, de Seguridad Social o lo que sea. Por ejemplo, la Seguridad Social solo comunica por vía electrónica a los autónomos y a las autónomas. Todas las prestaciones, todas las exoneraciones de cuotas de autónomos, todas las devoluciones de cuotas que ha habido, se han notificado por vía electrónica. Si no tienes identificación digital, no puedes acceder a esa información, ¿vale? Por eso os digo que en el caso de una actividad es fundamental. Luego también aprovecho para daros unos consejos de seguridad, ¿vale? Os he puesto ahí como dos pantallazos, ¿vale? De tipos de mensajes que llegan. Entonces, este año también se ha notado mucho bueno, que hay como muchos intentos de phishing, que se llama así, que al final es como suplantar la identidad de una administración para intentar conseguir datos de DNI, de correos, o sea, de datos bancarios o simplemente hacer que el usuario o la persona que está mirando ese email clique en algún sitio de donde le sale un virus o lo que sea para liarla, ¿no? Entonces, a través de la página que os pongo abajo, si buscáis INCIBE, ahí de hecho hay una guía de ciberseguridad que es muy interesante y aparecen bueno, digamos las prácticas, ¿vale?, que van rulando por ahí. No sé si os habrá llegado algún correo como ese. Si os ha llegado, ya me lo diréis en el chat. Porque la verdad es que últimamente, durante este año, pues han llegado muchos. Entonces diréis, bueno, pero esto se ve claro que esto no es de la DGT, porque pone, no sé, o pone, para ver la notificación habrá un sistema, esto no es un lenguaje un poco, o yo qué sé, o para hacerlo, para evitar una multa. Bueno, pues en todo caso pondría para evitar la imposición de una sanción tributaria, no sé, es así como la agencia tributaria, ¿no? O sea, a veces cuando lo ves detenidamente dices, esto no es de la administración, seguro. ¿Qué? ¿Algo me habéis dicho? ¿Hola?
Vale, que alguien se ha abierto el micro, bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, simplemente que tengáis cuidado y que tengáis en cuenta que ni la agencia tributaria, ni el SEPE, ni la Seguridad Social os van a pedir datos bancarios, os van a pedir el DNI, nada de eso. Y que todas esas relaciones van a ir vía la sede electrónica que pues tiene sus controles seguros y demás, ¿vale? Bueno, un poco con respecto al calendario fiscal, pues no hay novedades, ¿vale? En principio los impuestos se presentan cada trimestre o mensualmente, en caso de tener obligación mensual. Y bueno, sí que os quería contar en este ratito que nos queda, podéis aprovechar para hacer preguntas si queréis, ¿vale? Porque ya estaríamos como al final de la charleta, sobre el aplazamiento de impuestos, ¿vale? ¿Cuándo se puede aplazar un impuesto? Si por las cuestiones de la actividad o falta de liquidez y tal, pues tenemos que pagar el IVA y no podemos, ¿qué posibilidades tenemos, no? A ver, entonces, bueno, ¿y cómo se pagan las deudas? Lo primero, ¿vale? ¿Cómo se pagan las deudas tributarias? Se pagan por domiciliación bancaria, es decir, yo cuando presento el impuesto, si lo hago siempre 5 días antes del plazo. Por eso, no sé si tenéis un asesor o asesora que os ayude con los papeles y dice, por favor, tráeme los papeles. Es que, claro, si apuramos el plazo, pues no podemos domiciliar el pago y además siempre al final, pues parece que pasan cosas y cae la página de agencia tributaria, el banco no nos da el código para pagar, entonces hacerle caso a vuestra asesoría y llevarle pronto los papeles, por favor, que además así os podrá avisar con tiempo y bueno, y os podrá asesorar mucho mejor. No es capricho de los profesionales para ir mejor, ¿vale? Es por eso, porque los plazos son súper ajustados, es decir, si se nos pasan esos 5 días, ya no podemos hacer la domiciliación bancaria, ya tenemos que hacer el pago telemático a través de NRC y, por tanto, pedir, bueno, hacerlo a través de la agencia tributaria con certificado digital se puede, o a través de banca electrónica, o directamente llamar a la entidad bancaria, pedir un NRC, que es un código que sirve para presentar el impuesto. Entonces, cuando se pide el NRC, se carga el impuesto. Por tanto, si se ha pasado el plazo de domiciliación, siempre suele hacer el último día. Y es por lo que os digo que el último día es como colapso en todos los bancos con el tema impuestos. Sí, vale. Vale, nada, que se despide Sara y sí, Amelia, os dejaré la presentación, ¿vale? Luego, como os pasaré en la última diapositiva, ¿vale? Tenéis, de todas formas, os lo voy a poner aquí, os pongo mi mail, ¿vale? Por si no os llega o no lo podéis descargar o lo que sea, pues me lo decís y os va enseguida, igual que si necesitáis, pues eso, normativa, ¿vale? O algo que... Os lo dejo ya por si alguien se tiene que desconectar, como estamos al final. Listo, gracias. Entonces, bueno, eso con respecto al pago de impuestos. Y tenemos una novedad, ¿vale? Que todavía no es posible, pero será posible a partir de marzo, que es que se puede pagar por transferencia bancaria, lo cual es fenomenal, porque si se te ha pasado el plazo o si, por ejemplo, pues a veces pasa que se domicilia el impuesto y luego ahí va, esa cuenta no era, me he equivocado y he puesto una domiciliación de cuenta que no es. Pues si se te han pasado los 5 días, no se puede cambiar la cuenta, ¿vale? Bueno, hay que pues, intentar anular la declaración, tal, bueno, digamos que todavía se tiene que avanzar un poco en eso, ¿vale? Y bueno, pues lo ideal sería pues hasta el último día pues poder domiciliar el cargo y ya está, ¿no? Pero bueno, de momento son los medios de pago que tenemos para abonar los impuestos. La domiciliación bancaria en el NRC y el nuevo sistema de transferencia bancaria que se habilitará pues en las entidades bancarias, entiendo, un número de cuenta que será el de Hacienda y habrá que pues registrar con unos códigos y tal para, digamos, que luego puedan ver que esa transferencia corresponde al impuesto y ya está, ¿vale? Entonces, con respecto a los aplazamientos de deudas tributarias, digamos que no se permite aplazar todas las deudas tributarias. Por ejemplo, las retenciones o los pagos a cuenta no se pueden aplazar. Por ejemplo, el modelo 111, que es de retenciones de profesionales o de trabajadores. Es decir, yo tengo un trabajador contratado y todos los meses le quito de la nómina una retención. Y cuando llega el momento del trimestre lo tengo que ingresar a la agencia tributaria mediante el modelo 111. Yo no puedo decir, es que no tengo dinero, porque la agencia tributaria me dice, ya, pero es que se lo has quitado de la nómina, con lo cual tienes que tener ese dinero, habértelo guardado, ¿vale? Con lo cual no se puede
aplazar las retenciones o los pagos a cuenta de sociedades, solamente pues el IVA y bueno, el pago fraccionado de renta. ¿Cuáles son los límites? Pues eso es una deuda que es inferior a 30.000 euros, podemos pedir aplazamiento y no nos van a pedir ni garantías de aval, ni garantías ni avales. Si es superior a 30.000 euros, sí. Luego, tener en cuenta el plazo, ¿vale? Hacienda no está concediendo aplazamientos ahora de más de 6 meses. Es decir, yo puedo pedir aplazamiento, decir que quiero que me lo aplacen 25 meses y la agencia tributaria va a decir no. Me va a mandar la resolución y va a decir, vale, te concedo el aplazamiento, pero solo para 6 meses. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, qué tener en cuenta. Vale, entonces, el aplazamiento lleva intereses, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de interés lleva? Lleva un interés del 3,75% anual. Es decir, si yo estoy aplazando ese impuesto, ese IVA durante 3 meses, pues me van a cobrar el 3,75 anual proporcional durante esos 3 meses, ¿vale? No es, digamos, un tipo fijo. Y lo que os quería contar, ¿vale? Que esto lo tengo en la siguiente diapositiva, es que durante el primer trimestre de 2021 se van a poder aplazar los impuestos de forma extraordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a aplazar estos impuestos que os digo que no se pueden de normal, como por ejemplo las retenciones, sí que se van a poder aplazar, pero insisto, de forma extraordinaria. Esto es como un aplazamiento que hubo en el primer trimestre del 2020, tener en cuenta que esas declaraciones se presentaron en abril. No sé si os acordáis de abril del año pasado, no nos queremos acordar, ¿no? Entonces, pues bueno, con todas las limitaciones que había de movilidad y para todo, pues al final la agencia tributaria decidió aplazar, bueno, el plazo de impuestos lo aplazó in extremis, ¿vale? Que la verdad es que ya cuando estábamos a fin de plazo y decidió dar facilidades para el pago de los impuestos del primer trimestre. Entonces, digamos que para este trimestre hacen algo parecido, que es que se pueden aplazar los impuestos 6 meses. Es un aplazamiento, no es un fraccionamiento, es decir, digamos que ese impuesto se paga 6 meses después y durante los 3 primeros meses no lleva intereses, solamente lleva los 3 siguientes un 3,75% anual. Esto lo pueden hacer las empresas que tengan una cifra de negocios de venta inferior a 6 millones de euros, ¿vale? No vale para grandes empresas y para las declaraciones que se presenten en abril de 2021, es decir, 111, 303, 130, ¿vale? El 202, que es el pago a cuenta de sociedades que también se presentan en abril. Todas esas declaraciones se van a poder aplazar, teniendo en cuenta los límites de 30.000, que además ese límite es para todas las deudas que estén aplazadas. Es decir, si yo ya tengo aplazado del cuarto trimestre de 2020 20.000 euros, pues solamente voy a poder aplazar 10.000, ¿vale? Porque la suma de todo, si no, superaría los 30.000. Y si no, pues bueno, puedo aportar un aval, ¿vale? Pero en principio, tener en cuenta eso. Luego también os pongo ahí la calculadora de intereses de aplazamientos, que también es una de las herramientas nuevas que hay, de decir bueno, pues voy a aplazar el IVA. ¿Cuántos intereses me va a cobrar la agencia tributaria? Pues poniendo los datos en esa calculadora que está en la web de la agencia tributaria, pues tendríais esa información, ¿vale? Y bueno, por lo demás ya acabo, nada, deciros pues lo que es que la información buena, actualizada y tener un control contable y fiscal, pues al final os va a aportar tranquilidad empresarial y os va a evitar disgustos de cara pues, ante futuras comprobaciones de la agencia tributaria, que esperemos que nos toque, pero bueno, todo puede ser.